Bueno, desde este jueves se está exhibiendo en el Cine Gomont la película La Mujer de Fuego. Es una película dirigida por Ignacio Ascúa con la participación protagónica de Mariana Bruno. Ambos están aquí con nosotros en piso. Primera nota presencial de la tarde. Así que bueno, bienvenidos. Muchas Hola, Por gracias. muchas ¿Cómo favor. les gracias. va? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, bien. Bueno, nos alegramos mucho. Bueno, ¿cómo se generó esta propuesta, Ignacio, La Mujer de Fuego? Bueno, la película surge al calor del encierro, en la cuarentena, y también en muchísimas movilizaciones que estaban ocurriendo. En un primer momento fue contra la instalación de las megagranjas porcinas. Después también continuó con los incendios en la Patagonia. em, bueno, continuó también con la lucha en defensa del agua. Bueno, fue pasando por diferentes movilizaciones que ocurrieron en ese momento en que un montón de jóvenes y de personas salieron a la calle y yo estaba ahí haciendo prensa, armando spots también para difundir lo que estaba sucediendo y empecé a seguir a los activistas desde una mirada más de observación, documental, ya con otro, buscando una película. Y bueno, ahí la conocí a Mariana. Yo estaba ahí en las marchas. Pero bueno, también soy actriz. Pero ¿Estabas esta, realizando alguna tarea performática dentro de las marchas, como en la película? particularmente, sí, Ajá. porque había acciones todo el tiempo, descentralizadas, más grandes, más chicas, movilizaciones. Por lo general las acciones eran performáticas colectivas, con grupos bueno, de diferentes actores, digo, actores sociales Sociales, también, claro. Claro. no solamente de performers o gente que se dedica al arte, que sí ponía su cuerpo, digamos, y sus conocimientos para hacer eso un poco más visible, porque como estaba todo tan encerrado, literal, en la pandemia, desde todos los puntos de vista, y la lucha ambiental es algo que también siempre quedó como una cosa medio de segunda en algún punto, porque no se la relaciona con el sistema productivo directamente, que es lo que tiene profunda relación. Bueno, salíamos activistas, nos disfrazábamos de chanchos, nos disfrazábamos de fuego, de bosque, de lo que sea, ya no sabíamos qué inventar en las movilizaciones. Y bueno, eso era muy llamativo porque la sociedad se conmueve con las cosas que son concretas, que tienen que ver con lo ecológico, porque somos seres ecodependientes. Mm. Necesitamos del agua, de la tierra para vivir, para producir, para trabajar, para todo. Y bueno, y eso se podía visibilizar desde algunos aspectos del arte que Nacho empezó a captar con su cámara solito Ujú. y después se convirtió en una peli. Claro. Sí, a mí me parecía sumamente como emocionante también y yo me sentía muy identificado aunque no venía del activismo. Y dije, bueno, la verdad que ya con esos registros que tenían como condensaban un montón de momentos muy especiales de la militancia porque, y del activismo y de la diversidad en el que, bueno, se encontraban en la Plaza de Mayo para hacer un festival, ocurrían cosas, ocurrían disputas entre ellos con el activismo, con la policía, con nada, siempre desde un lugar de no violencia, de un montón de control, de un montón de cuidado. Y bueno, decidimos construir una historia de ficción alrededor de esos sucesos. Bien, hay una idea, ahora como te escuchaba, digo, más o menos era, no sé cuán militante eras vos, pero esa historia que lleva adelante el personaje protagónico, Marina, Marina se llama el Sí. personaje, digo, también es como un camino a la concientización que está llevando esta chica, metida ahí de repente y se va dando cuenta a partir de un vínculo de qué es lo que le pasa a su alrededor y cómo repercute esto en su propia vida, digo, alguien trasladado del interior del país a capital y demás, ¿no? Sí, yo particularmente, soy de Córdoba también, ahí en el 2020 o 2021 empieza a pasar algo concreto, que es que Córdoba se empieza a prender fuego de una Claro. manera tremenda, miles de hectáreas. Hay algo del personaje que empieza a transitar un camino que suele hacer el general, voy a decir, de cualquier Sí, persona, humano, sí. que cuando toma conciencia con
con esa barbaridad que está sucediendo en su propia casa, no tiene no tiene otra alternativa que o involucrarse o fingir demencia. Entonces, hay un poco eso del personaje que va medio mutando a raíz de todo eso que le interpela, que son otros también amigos, compañeros o gente que se va encontrando en el camino que la llevan también bueno, a cuestionar esa cosa que ella tiene que un poco decidir también, porque al ser, digo, somos seres también individualistas y que necesitamos por la condición material ocuparnos de cuestiones que nos atraviesan, Mm. de buscar tener trabajo, Trabajo, poder llevar, comprar comida, cómo te comprar comprás, cómo te vestís, te digo ese tipo de cosas, obvio que es y lo más tus común. sueños también individuales Sí, que por ahí compiten sí, con los proyectos colectivo, colectivos, sí, que no tienen por qué serlo, sí, porque nos dicen que es distinto, que es disímil, pero en realidad se alimentan si uno se pone a pensar, por lo menos en la cultura, el arte, se alimentan con lo que sucede en la sociedad. Si sos sí, una persona que vive en su propia burbuja, en su mundo, en su cuadradito, y si no estás permeable a lo que pasa también a tu alrededor, que te alimenta también como artista y como claro, performer. claro. Pensaba, perdón, Sí. algo con respecto a esto que dijeron, porque la lejanía del lugar donde suceden las cosas permite tener una mirada a pesar de que estemos en la porteñidad, de que no vemos lo que pasa afuera, pero digo, tu personaje desde acá se da cuenta que se está quemando Córdoba, pero Córdoba, los que están ahí, tus padres que están ahí, no lo ven, no lo registran. Entonces digo, eh, hablar sobre la distancia y sobre el Mm. estar cerca y también sobre esta cosa de que los porteños no vemos el glaciar, no vemos el fuego, no vemos y estamos hasta ahí y no estamos. Sí, monopolizo voy a decir una cosita nomás. Es muy buena tu pregunta y el análisis que haces porque, por ejemplo, acá pasó en el último tiempo con lo de glaciares. Salió una gran masa movilizada a defender el agua y un glaciar a nosotros nos queda a 7.000 kilómetros. Kilómetros. Obvio, se están movilizando en Mendoza, Sí, en sí. San Juan, en toda la cordillera. Pero hay algo que, bueno, hay veces que te interpela incluso acá, porque se tomó conciencia y bueno, en los territorios hay una conciencia distinta porque Sí, estás ahí exacto. viviendo. Pero bueno, no es todo tan lineal tampoco. Claro, Sí. me quedé pensando en el estreno de esta película con la simultaneidad del tratamiento del tema del fuego en el Senado. Uf, Todo O tiene sea, que ver con nunca todo, podría ¿no? haber sido más puntual, ¿no? La cuestión. es como que el otro día hablábamos eso, como se percibe de que uno parece que planea esas cosas, pero en realidad no, es la realidad que todo el tiempo te sorprende y que últimamente la Argentina está atravesada por un montón de luchas y es como, creo que es la propia realidad y eso atraviesa mucho la película, como decidir trabajar con eh, los sucesos reales que ocurren. Se repiten todo el tiempo y la gente sigue saliendo a la calle y creo que en ese sentido, nada, es un reflejo de que logramos capturar eso que estaba sucediendo y que, nada, está muy bueno verlo en la pantalla grande, en una Claro, ficción, claro. que por ahí no hay muchos retratos de la pandemia y no hay muchas películas sobre el activismo en general. Bueno, y ya que nombraste la palabra activismo, me parece muy interesante el eje del activismo de la cultura Mm. como parte de la manifestación, de protesta, de concientización y demás. ¿Cómo fuiste trabajando eso? ¿Por qué? ¿Cómo lo fuiste eligiendo? Yo quería trabajar con las personas, no solo con las que venía queriendo hacer cine, sino también con quienes venía encontrándome en las movilizaciones, en las actividades y también fue un poco orgánico conocernos. Pienso que gran parte del elenco también forma parte del activismo, o sea, del activismo de la cultura. Em, Mismo Nara Carreira, que interpreta a la directora de la obra de teatro, ahora está en México ella, pero se muere por verla acá. Nada, ella también integra actrices argentinas. Entonces,
nada, y bueno, ni hablar, bueno, Marian Moretti también en lo que es el activismo LGBT, yo también, digo, es como que nos fuimos encontrando también el calor de las luchas y, y bueno, se fue integrando un equipo también de recién profesionales, digamos, del cine, de las universidades de cine. Y bueno, nada, se fue tejiendo hacia el equipo y eso también hizo que, bueno, eso estuviese reflejado en la Claro, hay historia. como una empatía que sobrepasa la pantalla, Sí, digamos, ¿no? totalmente. Y por eso también es lindo como que es el equipo también que va militando la película y también la idea es que, bueno, ahora en las pantallas también se pueda encontrar con, nada, la gente, digamos, en general, ¿no? Es como en ese sentido sí creo que habla del activismo, pero también es como yo creo que Marina, en ese sentido, el personaje de la peli está como mucho más atrás al principio y es como alguien sensible. Entonces, eso también me parece importante como en romper un poco con esos prejuicios que hasta uno mismo ha tenido cuando entraba en ese mundo y que me parece que hay que reírse un poco de eso. Sí. Y nos reímos de eso. Nos reímos. No, sí, está bueno, digo, porque me parece que estamos, salvo alguien que esté muy compenetrado y que entonces ya lo haya transitado, digo, todos estamos en ese camino de avivarnos de alguna cosa que Ujú. nos toca de cerca y recién ahí empezamos a desnaturalizar lo que pensamos que es natural, orgánico y demás. Decimos, Exacto, ¿cómo sostuvimos esto durante tanto tiempo? ¿No? claro. Ese es el camino de la protagonista, me parece, ¿no? Que le pasa por esos encuentros y por esos cruces. En ese punto es que todos como espectadores podemos sentir empatía y podemos vernos reflejados. Sí, y algo que decían también, que justo el momento, ¿no? De la peli con respecto a lo que está pasando hoy en el país Mm, y que, o por lo menos todo lo que retrata Nacho, que graba, fueron de alguna forma triunfos. Lo voy Claro. a poner en esos términos. Exacto. Porque si bien no deja de haber incendios o cosas, fueron luchas que fueron triunfos, porque acá no se instalaron las granjas porcinas. Claro. Y eso fue porque hubo mucha gente movilizada. Y esas historias que estén reflejadas en las pantallas, no, bueno, no sé si los planetas se alinearon o algo, pero algo nos está queriendo decir también, o de querer reflejar cómo en este momento es importante eso. Sí. Y cruzar también esto de la cultura y y el salir a la calle. No está separado. Nacho decía, fueron cada vez muchos, menos, ¿no? claro, fueron muchos también del equipo, pibes, pibas, que estaban estudiando en la universidad pública, en la ENERC, digo, es la facultad del INCA, Sí, que está totalmente financiado. sí. Y Bueno, en la Universidad de movilización Buenos La Aires, Universidad de Buenos Buenos Aires. Aires. la Bueno, Universidad Nacional de las todo Artes. medio que Claro. confluye en algunos puntos y la peli toca todo eso Sí. muy locamente, donde ahora, bueno, se ve que este país también no, no termina de estar conflictuado nunca, pero Bueno, ¿dónde se puede ver La Mujer de Fuego? Bueno, ahora sigue en el Gomont hasta el miércoles 12 a las 21:30 horas. Bueno, las entradas están muy accesibles, la verdad, y va a tener una función especial, una función única en la Sala Lúcida. Ok, ¿qué día? El día jueves 13 de agosto a las 20 horas. Perfecto. Bueno, desde aquí les deseamos mucha suerte con La Mujer de Fuego muchas y que se gracias. siga movilizando la gente. Bueno, muchas Por gracias. favor. Bueno, Sí. ya seguimos con la columna de Javier Lucy.